¿Cómo están? Vamos a mostrarnos un ratito. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bruce, ¿qué tal? Gracias por estar presente. ¿Estás por ahí? Vamos a Sí, iniciar. buenos días. Nosotros somos miembros de un equipo legal con Bruce Paredes. Mi nombre es Iván Gómez Torres. Y en este espacio vamos a continuar, ¿no?, con el objetivo que nos hemos propuesto, que es analizar, comentar sobre el libro de cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento, ¿no? Hemos comentado que tenemos el original, lo estamos leyendo y queremos compartir nuestras opiniones con ustedes. De repente ahora no lean el libro, de repente en un mes, un año, en algún momento les recomendamos que lean el libro. El libro está en PDF, como también le hicimos mención en la primera sesión. Eh, Vamos, por ejemplo, aquí habíamos mencionado eh, que este libro lo hemos encontrado en las redes. Le haces un clic aquí, copias, pegas a la página web y vas a poder descargar el libro en PDF. Solo hemos encontrado otros libritos en la cuarta y la quinta edición de este autor, de ese libro, en relación a metodología de la investigación jurídica. Y como en el Facebook o en Internet hay una gran cantidad de libros en PDF, lo compartimos a un grupo llamado Libros, bueno, libros, ¿no? Libros. Y de ahí lo descargamos y lo guardamos en nuestra nube. Así que si ustedes desean indagar sobre libros de metodología de investigación, pueden recurrir también a este enlace. Estas son nuestras direcciones web. Este es el estudio jurídico que compartimos con Bruce y otros abogados. Este es nuestro a la académica, donde estos temas, estos resúmenes por ahora se van colgando, ¿no?, entre otras inquietudes académicas que tenemos. Y aquí nos faltó colocar contacto. Listo. Vamos a sacar esta viñeta. Listo. Brucey, ¿te encuentras? ¿Te fuiste? Sí, sí que estoy, presente, presente. ¿Qué tal, amigo? Si gustas, pon tu cámara, no te preocupes. Las personas para que te vayan conociendo. Desde ya, amigo, como les había comentado el día de ayer, el objetivo, amigo, es todos los días leer promedio 50 hojas y resumirlas, colocar las ideas del autor, del libro que estamos leyendo. Bueno, hemos empezado con este libro de cómo hacer una tesis de derecho y no envejecer en el intento. Entonces, según el cronograma, acabaríamos en una semana. Vamos a ver cómo nos va. Hoy día eh, me demoré un poco más, de acuerdo a la agenda laboral también que tenemos que manejar, ¿no? Y en casa, ¿no?, que no es fácil. Bueno, nos toca, ya lo habíamos conversado incluso en otros círculos de estudio, de conversatorios que hemos tenido, Bruce, pero te cuento de que lo he vuelto a leer y, y me ha resultado más temas, más ideas, que no creí que eran importantes, y al volverlo a releer, bueno, lo he tenido que rescatar. Voy a sacar esta pantalla azul, o este fondo azul, para que no se mareen. Vamos a ver. Yo pongo esta pantalla azul para que la pantalla no brille tanto y pueda yo resistir un poco más en la lectura. Pero ahora que todo es por internet, para cuando saco mi PDF tengo que volverlo en pantalla, en fondo blanco. Bueno, amigo, este tema, este capítulo 2, es denominado la tesis y las distintas clases de investigación. Aquí sí, ya no es un tema de motivación como el capítulo 1, es un tema más vinculado a consejos dentro de una tesis, para empezar una tesis. ¿Okay? Hay algunos conceptos que hay que diferenciarlos y me parece interesante, muy interesante. Así que vamos a empezar. Aquí he encontrado, bueno, hay 9 puntos que trata el autor, pero que seamos lo más rápido posible. Bruce, si tienes alguna observación, alguna inquietud o quisieras compartir algo, nos avisas. Sigamos. Aquí, bueno, Bruce entra, creo que tiene problemas con el internet. Ya está. ¿Qué es una tesis? Ah, sí, tengo problemas Bruce, con el... así, ¿tú
¿Qué opinarías? ¿Para ti qué es una tesis? Ojo, Una tesis. Bruce ha hecho su tesis. Yo no, espero que hacerla en algún momento. ¿Qué es una tesis también? Bueno, la tesis, según cada autor, puede tener distintas definiciones, pero particularmente a ¿Cómo, mí cómo? es No te escuché nada. ¿Te fue la señal? Creo que está lenta su señal. Bueno, si ustedes desean animarse a saber qué es una tesis, pueden escribir también. Estamos también con la señal, amigo. Bueno, voy a continuar. ¿Sí? Lo primero que, bueno, ojo, no creo que te colgo. para A ver, problemas de audio. Bueno, voy a continuar y no puedo darme todo. eh, muchas ¿Escuchas? ¿Escuchas? Y ahora sí, creo que el internet que estás usando está un poco bajo. Sí, no, mi internet está inestable. ¿Te escucho? Caballero, el Bruce. Fatal, fatal. Ok. Si quieres hacer una observación, entonces en el chat escribe. Se fue. Bueno, lo que me deja este libro, esta parte del libro, es que una tesis es una investigación científica. ¿Sí? Una investigación científica, ¿qué cosa es? ¿No? Y es lo que tenemos que arribar. ¿No? No es cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de indagación. Eh, bueno, ante ello, entiéndase que la tesis siempre va a tener un problema. Si no, no sería tesis. ¿No? Y este problema debe contener una idea demostrable, ¿no? Y aquí es algo interesante, ¿no? Porque no interesa si es verdad o si es mentira. Lo que interesa es plantear una propuesta, una idea que se pueda demostrar con el razonamiento, por si acaso. Y recomiendo, leen esa hoja 50. O sea, el razonamiento aquí es importante, ¿no? Que mantenga lógica, coherencia, lo que vamos a redactar, lo que vamos a proponer. Sí, Dios existe. No, 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 no existe. ¿Es verdad? ¿Es mentira? No, eso no se preocupa una tesis, si es verdad o es mentira. Se preocupa que sea razonable tu propuesta. No, Dios sí existe por tal y tal razón. Dios no existe por tal y tal razón. ¿Ok? Bien, se me está cortando mi cabecita. Bueno, eh, otro de los puntos que también considero importante es que el autor nos plantea que dice que tiene que haber tres momentos. Este proceso demostrativo, y aquí es importante, ¿no? ¿Y cómo vamos a demostrar nuestra idea? Bueno, hay tres momentos. La propuesta, la hipótesis, la proposición, la demostración, que entiendo que es la parte más importante de la tesis, y las conclusiones. Okay. La hipótesis, bueno, es también el centro de un trabajo de tesis, ¿no? Supuestamente también, bueno, entre la demostración y la hipótesis no habría demostración si es que no hay hipótesis, ¿no? Que es el punto de partida. Las características de una tesis que nos dice este autor, que tiene una naturaleza problemática. Y aquí, ¿no? Aquí hay dos palabras, ¿no? Problemático y original, originalidad. No puedes tú proponer un tema de tesis que no sea problemático. Y ojo, dentro de lo problemático, y yo entiendo, y supongo que más adelante voy a explicar, dentro de lo problemático nos puede ayudar el debate científico, ¿no? El debate que se hable sobre, por ejemplo, el homicidio, la violación, corrupción de funcionarios, lavado de activos. Tenemos que saber leer a los especialistas, ¿no? Y ahí vamos a identificar muchos problemas. Pero nosotros tenemos que darle un punto de análisis original. Si no, no tendríamos por qué escribir, no habría necesidad de escribir. Eso es algo que tenemos que también tener claro, la originalidad. Otro de los puntos es la profundidad, ¿no? La profundidad, y aquí es interesante, bueno, entiendo yo por profundidad, ahondar, ingresar
lo más que se pueda, ¿no?, a un tema. Y aquí se habla de penetrar en la sustancia de la proposición. No solo de las cualidades externas o fenomenológicas, ¿no? Como que su análisis, su propuesta, su premisa de este autor es bastante abstracta, ¿no? Pero entiendo yo si mi propuesta de análisis es, oye, ¿saben qué, señores? Dios existe. Ah, bien. Entonces, si esa es mi propuesta, pues yo tengo que indagar por qué existe, ¿no? Y no podemos satisfacernos con cualquier argumento. Tampoco se trata de escribir demasiado, ¿no? Porque a veces escribes mucho y eso no necesita, no indica que sea una buena tesis, puede también ser engañoso. Y otra de las características es la unidad. La unidad entre estas tres partes, ¿no? La hipótesis, la demostración, las conclusiones. La proposición, y aquí es importante también, yo diría que es como la columna vertebral de toda la tesis. La proposición o hipótesis menciona que es el hilo conductor, ¿no?, la idea fundamental a la cual otras ideas secundarias deben adherirse, ¿no?, subordinarse. ¿Qué me deja este primer punto? Que es una tesis, me deja la idea de problema original que tiene que investigarse lo máximo posible y tiene que mantener una coherencia, una unidad. Eso me deja este primer tema, que es una tesis. En relación a los rasgos de la tesis, que es otro punto, he identificado 6, ¿cuántas ideitas? 8 ideas. Aquí es importante, dice que es comunicable. Comenta y recuerden, el libro tiene una capacidad de, como que te coge y no te suelta, es muy bueno escribiendo, es de una pluma muy, parece un escritor, un literato, pero bueno, manejas, y como le dije en algún momento, literatura, historia, derecho civil, y te da muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos de su día a día, de lo que él ha vivido y también de los libros con los cuales ha tenido que recurrir en algún momento. Y en el tema de comunicable, entiéndese que la tesis no es para que esté debajo de tu escritorio o escondida, ¿no? Es para que la comunidad académica lo revise, lo vea, opine, y no hay que tener miedo, ¿no? En realidad el mensaje ahí en el tema de comunicable, entiendo de que si tú estás en contra de un congresista o del presidente o de las normas dadas por el régimen, en algún momento va a tener cabida por algún espacio, alguien que requiera tu propuesta, ¿no? Los opositores del gobierno, por ejemplo, te habla de ONGs, te habla de instituciones públicas, privadas, que requerían justo lo que tú estabas investigando, así que no tienes por qué tener miedo. No voy a leer necesariamente lo que he escrito, la idea es que transmitirles lo que a mí me ha quedado con el tema comunicable. Aquí esto me parece interesante, ¿no? No tiene por qué ser verificable. Como que va ahondando poco a poco, nos va presentando de que una tesis en derecho, ojo, no estamos hablando de ciencias biológicas ni de medicina humana, no, estamos hablando del derecho. Aquí no se verifica, aquí se procura siempre ser convincente, ¿no? Ser razonable, lógico, que haya unidad, que haya argumentos. Puede también disponer de información empírica, no hay ningún inconveniente. Información empírica se refiere a la realidad, ¿no? Una encuesta, ¿qué opinan los jueces de la población, por ejemplo? O análisis de resoluciones. ¿Cómo se razona para saber los divorcios, por ejemplo, con causal de homosexualidad? No sé, se me ocurre ese tema. Ojo, aquí hay una diferencia, ¿no? Observar y experimentar. Incluso recuerdo que menciona que hubo un tiempo en donde cae el muro de Berlín y van al lado soviético, donde estuvo influenciado por la URSS, y dicen, oye, ¿sabes qué? Señor, esta población le vamos a dar comida, aquí no le vamos a dar nada, y aquí le vamos a quitar la comida.
a ver cómo reaccionan. Como que su mensaje es, oye, ¿sabes qué? En el mundo del derecho no tienes, la experimentación en seres humanos no sirve de mucho porque cada ser humano es distinto. Y eso me parece interesante. Y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Pero observar sí, ¿no? Observar sí, hacer tus test, tus encuestas, eso sí sirve, pues. Otra característica, miren, señores, o rasgo de la tesis, es naturaleza metódica. Yo diría que el método lo es todo, ¿no? Y ese método se va construyendo, va modificándose. Eh, no es una espada que va a cortar todo tipo de objeto. El método eh, puede ser infalible, no va a ser infalible. Incluso no se trata de, como dice, aquí recuerdo bastante esta frase, los científicos no son soldados ni bandoleros. O sea, no se trata de que el método tú vas a tener que obedecer lo que dijo un libro. No, no, así me dijo Carlos Ramos Núñez y así tengo que hacerlo. No, no, falso. De acuerdo a tu experiencia, a tu investigación, esto se va adecuando. O sea, no seas soldado, te dicen, ¿no? Pero tampoco seas un bandolero, ¿no? Tampoco me cambien todos los métodos que vas a ir aprendiendo, ¿no? Para investigar. Lo que sí, el método es como una brújula que te va a orientar, te va a guiar, ¿no? No, y aquí esta frase la puse entre comillas porque me parece saludable tenerla en cuenta. El método no se produce automáticamente. No produce automáticamente qué cosa, el saber. Pero sí nos evita perdernos, ¿no? Entre tanta información, entre tanto que investigas, sobre todo los fenómenos, no te va a dejar solo, ¿no? Supuestamente te va a ayudar. Como les dije hace un momento, no hay un solo método para poder analizar hipótesis. No puedes imponer a la fuerza. Las hipótesis no se imponen a la fuerza. Son inventadas para dar cuenta de los hechos. Y eso me parece interesante, ¿no? Que hay un tipo de flexibilidad. Recuerdo en alguna parte del libro tampoco se trata de relativizar todo, ¿no? Pero sí no podemos darle un reconocimiento al método como algo firme, algo pétreo, ¿no? Algo rígido, como se menciona aquí. Y termina esta parte dándole, opinando, criticando, ¿no? Algunos profesores de metodología, ¿no? Sea en libros o sea asesorando, en donde le tratan de convencer al estudiante, a nosotros, que debemos usar hipótesis generales, particulares. Algunos dicen, no, tienes que tener 3 hipótesis, 5 variables, y si no, no es tesis. Como que eso no debemos tomarle mucha atención. Otro de los rasgos de una tesis es que debe ser rigurosa. Y aquí me parece interesante. ¿Cómo mides el rigor de un trabajo, de una tesis? Y nos da estos puntos, yo entiendo que son 4, pero habla siempre, en primer lugar, debemos buscar, ¿no? Debemos buscar las tesis en tu universidad para compararlas. Compáralas. Segundo, compara tu tesis con otras universidades. Por cierto, Bruce, ¿tú has llegado a comparar tu tesis o tu tema de tesis con otras universidades o no has podido? Ah, claro, por supuesto, eso es el estado de la cuestión. Tienes que hacer ese análisis previo. Al menos con respecto a mi tema, que es derecho de la seguridad y salud en el trabajo, existen varios, pero el tema puntual que yo abordé no, pues, ¿no? Que es sobre el principio en sí. Pero sí, definitivamente, cualquiera que realice un tema de investigación en tesis tiene que hacer ese análisis, es Comparar, riguroso, de todas comparar, formas. comparar lo que se ha investigado. Gracias. Pero agrega 2 temas más, ¿eh? 2 temas más, Bruce. Dice, oye, ¿sabes qué? Tu marco teórico, la bibliografía debe estar conectada con tu marco teórico. Y esto vamos a poder saber si hay una rigurosidad en tu trabajo o no, en la investigación. Incluso el uso de citas apropiadas, la redacción sugestiva, que sea clara, por cierto, eh, la ubicación de capítulos de forma apropiada, el tema sugerente y conflictivo, ¿no? Supuestamente tenemos que apuntar a un tema conflictivo, si no, no pensemos en una tesis. Dotada de erudición, ¿no? Debe responder al cómo y al por qué.
De hecho, que si hacemos una tesis o queremos empezar una tesis, tenemos que conocer el tema, leer manuales, artículos, monografías, si no, no vamos a ir a ningún lugar. Y aquí es lo que te comentaba, ¿no? Y lo que siempre vamos a comentar, que el Mira, corazón. yo ahí tengo, no quiero hacer una pequeña intervención, es Dime. también respecto al temor, ¿no? Actualmente la ley universitaria exige pues a los graduados una tesis, ¿no? Para la licenciatura. No, perdón, sí, cierto, ¿no? Obligatoriamente. ¿No? Y a veces está el pánico, ¿no? De querer hacer justamente una tesis, porque se entiende que es un trabajo concienzudo, ¿no? Pormenorizado, donde tienes que absorber hasta el ínfimo conocimiento en las bibliotecas, y ahora que está pues el tema virtual también en las redes, ¿no? Sin embargo, hay que ver, digamos, por etapas, ¿no? Un investigador o la investigación, pues, que hace el investigador no puede asumir en un inicio, pues, hacer un trabajo de doctorando, ¿no? En ese sentido, pienso yo que, pues, las tesis, al menos para pregrado, ¿no? Eh, Como no ser tan riguroso como de doctorado, ¿no? O sea, la rigurosidad como que puede ir no son, ¿no? Y variando, ¿no? justamente ese es Grado, el, magíster y doctor, ¿no? por eso mismo, ¿no? Entonces, digamos, hay que tomar con una medida, ¿no? Razonable el punto de la exigencia metodológica, ¿no? Porque otra cosa que me he dado cuenta es que están surgiendo empresas que hacen tesis. He visto Bueno, varias. Y eso es, como entonces lo que están haciendo es muchos, más fácil. este, li, muchos licenciados, pues es trasladar eso, ¿no? A las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque existe el temor, pues, ¿no? De no cumplir las exigencias metodológicas, académicas. El punto es, ok, tu primer trabajo de investigación puede tener una rigurosidad, pues, que es entendible, ¿no? Yo pienso que el jurado podría, en todo caso, pues, Sí, pues, valorar eso, ¿no? bueno, aquí yo me quedo con el tema de que una tesis tiene que ver el tema del problema, pero también de la originalidad, ¿no? Y el autor aquí nos da unos tips, ¿no? La originalidad tiene que estar en el problema, en el enfoque que le das al problema y en las conclusiones. Ya, pero ahí te hago una pregunta, ¿no? ¿Qué entiendes tú por originalidad? Porque no sé quién dijo hace tiempo que en derecho no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Ya? O sea, no quiero decir que todo esté agotado, pero a veces tener una idea original, pues, es complicado de darte cuenta, ¿no? No tanto yo pienso que tiene que ser original. Yo Puedes sí, tú agarrar un tema conversado, pero darle un enfoque distinto, ¿no? O meterle, digamos, una nueva perspectiva, ¿no? pero ahí está la Adelante, Iván. originalidad. Ahí está la originalidad. Porque yo entiendo de que la originalidad puede ser o bien en el enfoque, bueno, o bien en el problema elegido, o bien en el enfoque, o bien en las conclusiones. Bueno, las conclusiones estarían relacionadas al enfoque, ¿no? Y, bueno, no veo que sea una unidad, ¿no? Que los tres sean a la vez o, no, o nada, ¿no? Pero yo entiendo también que la originalidad puede ser un tema que muchas personas eh, analizan, vamos a ponernos en el caso del derecho, el arrendamiento o lo que fuese, claro, delimitado siempre, identificando un problema, pero siempre puede de haber una versión, ¿no? Hay que asumir una posición, ¿no? Lo que yo sí no comparto es que a veces a mí se me venía mucho a la mente el tema de conductas neutrales, ¿no? O soy roxiniano o soy jacobiano. Y hacer una tesis para repetir lo que dice Roxin o repetir lo que dice Jacobs, como que no, eso ya sería una monografía, que es más adelante vamos a explicar. Eh, claro, como parte de tu marco teórico podría ser, ¿no? Pero de todas formas, en alguna parte tendría que ir por corte, Claro, ¿no? Que tendría que por lo haber. general puede ser, pues, en el intermedio, porque trabajos de investigación muchas veces es recopilación de información, ¿no? Y retorno al tema de la Ojo, originalidad. luego ahí vamos a ver el tema de la bibliografía, de cómo hacer una monografía, que justo tiene que ver con ese tema problemático que hay muchos abogados y profesores también, que consideran de que una tesis también puede ser una monografía, que ver el estado de la cuestión y punto, ¿no? Y no plantear nada original, ¿no? Pero continuemos. Mira, aquí hay un punto 3 que dice, la tesis de derecho como experiencia fáctica, ¿no? De los hechos a las generalizaciones. Eso me pareció interesante. Yo esto lo he vuelto a releer varias veces en realidad. Nos plantea, el autor nos dice, oye, hay un sector que te dice de que el derecho no tiene nada que ver con la realidad. O sea, analiza,
A ver, que el derecho es una ciencia formal, ¿sí? Igual que la lógica, igual que las matemáticas. ¿Te imaginas, no? Hay personas que piensan eso, ¿no? Pero él, ¿no? El autor nos dice, no, si esto fuera así, entonces la realidad no debiera ser estudiada por el derecho, ¿no? Y todo sería norma, ¿no? Todo sería ley, vamos a hablar de ley positiva. Y luego sigue avanzando, ¿no? Y nos dice por qué. Incluso nos dice, una tesis racionaliza, ¿no?, la experiencia. No se limita a describirla. Ahora, quizás nuestro trabajo es aprender a racionalizar la experiencia. Y aquí, bueno, aquí parte de mis notas es de que el autor sostiene, dice, oye, ¿saben qué, señores? En la actualidad, por lo general, la metodología de la investigación jurídica patrocina ideas de tesis de metodología inductiva antes que deductiva. Yo no había entendido bien eso. Es más, cuando hice mi primer resumen lo había hecho de otra forma. Oye, metodología inductiva antes que deductiva. O sea, yo entiendo, hay dos métodos, ¿no? Método inductivo, método deductivo, que eso lo hemos escuchado desde el colegio. Ah, bien. Pero primero hay que priorizar el método inductivo. ¿Ya? Hay que priorizar. ¿Pero qué cosa es eso? ¿Y por qué? ¿Por qué en el derecho, no? Y ahí él empieza a explicar, ¿no? El camino inductivo es más provechoso para una investigación deductiva. ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Cómo? El método deductivo, por el contrario, no descansa en hechos. Aquí es donde veo que es lo más resaltante, ¿no? Sino en consideraciones a priorísticas, ¿no? Aquí se afirma sin haberse probado nada. Ah, el método inductivo prueba primero para después teorizar. Habría que tratar de conocer muy bien este método, ¿no? Porque al momento de probar, se identifica con los hechos. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Culmina este tema invocando, bueno, que el autor nos dice, intente formular el tema de su tesis a partir de un caso, o de varios casos, y solo entonces teorice. Como que es más casuístico, ¿no? Busca resoluciones judiciales, ¿no? Por lo general nos invita a la jurisprudencia. Y nos dice, oye, opte usted por describir primero los mecanismos de funcionamiento u operatividad, descubre el derecho vivo. A partir de ese momento, o sea, después de conocer la jurisprudencia, ya puedes ir a revisar, te habla del cadáver, te habla de la norma, ¿no? Supuestamente ahí están las conductas muertas, ahí están firmes, ¿no? Haz un ejemplo, cita un autor que hace un tipo de analogía en relación a la norma, en relación a los hechos. Bueno, para resumir, sí, el método inductivo me acerca a los hechos y podemos estudiar el derecho en función a los hechos. Y los hechos, en el caso del derecho, lo vinculan a la jurisprudencia, ¿no? O sea, no puedo alejarme de la jurisprudencia. No puedo alejarme de cómo razonan los jueces. Si no, estaría haciendo una tesis para mí nada más, y no para la realidad, no para que sirva a nuestra realidad, ¿no? Al Perú, por ejemplo. Y hace la advertencia, sí, pues yo propongo un trabajo casuístico, pero no niego de que hace falta trabajos dogmáticos, ¿no? Dogmático entendido no como sectario, sino como un modelo teórico en donde la construcción doctrinaria es importante. Una estructura, unas ideas que se van juntando y va tomando fuerza, coherencia, unidad. Y estas ideas, si yo encuentro mayor información, o el contexto, la sociedad cambia, yo estoy agregando, eso no dice el autor, si esto cambia, puede modificarse, puede seguir creciendo. Uno de los dogmas bueno, en el rubro que nosotros nos desempeñamos, que es el derecho penal, es, por ejemplo, la teoría del delito, ¿no? La conducta típica, antijurídica y culpable. Son dogmas que van a ir cambiando los conceptos a través del tiempo, entre otros aportes que se van dando. Dos etapas de la tesis. Aquí también me pareció interesante rescatar esta parte. Durante la tesis no se ha definido, sino que tan solo corresponde a una determinada área. Yo entiendo aquí que primero, la primera etapa de la tesis es decir, oye, ¿a qué área me voy? Yo entiendo derecho penal, civil, tributario, ¿a qué área me voy? Y la segunda etapa de la tesis no puede medirse en páginas. Es mejor
ese mensaje me pareció muy, muy interesante, y es más, lo voy a anotar mentalmente para mí, en donde nos pide, no veas tu avance conforme avanzas hojas, ve tu avance desde un proyecto simple, conviértelo en un artículo periodístico, conviértelo después en un artículo especializado, en una monografía, y luego, en una tesis. Y aquí, habiendo releído este capítulo, veo la importancia de hacer una monografía. Espero, Dios mediante, hagamos una pronto. Bueno, sigamos. En el punto 4, nos da ya comenzamos a introducirnos a los conceptos de lo que vendría a ser la metodología de la investigación jurídica, ¿no? Uno de los conceptos que siempre vamos a escuchar o vamos a leer es el término monografía. Y al parecer habrían dos tendencias. Una con un perfil anglosajón y otro con un perfil latino, ¿no? En el caso del perfil anglosajón, es curioso, ¿no? Es voluminoso, desde ya una monografía es voluminosa, y lanzan ahí un número, ¿no? Y yo he puesto ahí 31 de forma antojadiza, ¿no? Más de 30 te dicen y menos de 100 hojas. Se publica con nombres de cuadro de investigación. Y aquí como que hace un cherry el autor a la Universidad Católica, ¿no? Y a sus instituciones privadas, en donde a ellos publican monografías. No sé si otras instituciones a nivel nacional lo hagan. Espero se entienda. Carlos Ramos Núñez vive la investigación, tiene años investigando, no solo entregándonos obras, sino también en los ámbitos académicos se ha mantenido durante años, antes de ser magistrado en el Tribunal Constitucional, como se le mencionó. Bueno, así que si saben de otra institución que publique monografías, yo les agradecería que nos informen, ¿no? Para poder recurrir. Las monografías están dirigidas a especialistas o investigadores. Civil, penal, tributario, no depende del área. Son borradores de un trabajo de más largo aliento, ¿no? Estos borradores los presentas, una monografía, imagínate, la imputación objetiva como monografía, los especialistas opinan a favor, en contra, y luego se hace un posterior trabajo tomando las opiniones de los críticos, que haya sido a favor o en contra. Y nos informa, ¿no? Sabes que esta monografía tiene que tener bibliografía. Yo me quedo con que debe tener bibliografía abundante. Por eso es que no sería un artículo. El artículo es algo de 12 hojas, hasta 20 carillas, ¿no? Pero las monografías sí tienen que ser abundantes. La cantidad de libros investigados, ¿no? En el caso de los latinos, no sé por qué pasa, es un trabajo descriptivo, ¿no? Los manuales, los tratados, pueden ser voluminosos, ¿no? Pero siguen siendo monografías descriptivas. No tienen hipótesis general, no tienen o particular, no le interesa la cantidad de páginas. Y aquí es donde da la advertencia que tú mencionabas, Bruce. Muchos abogados confunden gravemente la tesis con la monografía descriptiva. Y ahí sí habría que cuidarnos, ¿no? A mí me parecen unos consejos a tomar en cuenta. No importa que tú hayas escogido, y sabes que yo quiero hacer una monografía con perfil anglosajón, no, con perfil latino. Él nos recomienda, nos hace ver, una monografía es el origen inmediato de una tesis. Ahí debes empezar. Todo tu esfuerzo, no pienses en tesis, piensa en monografía, ¿no? Los pasos para una monografía seria y publicable, ¿no? El tema debe ser sencillo, explorar fuentes de información, un breve diseño de trabajo, técnicas de investigación, recolección de información, cursos de investigación, bueno, debe estar vinculada. Debe estar en un curso de investigación, por lo menos. Y la No, redacción. si me permites la intervención, es un interesante aporte, ¿no? El que señalas, y surge pues de la orientación del doctor. Sin embargo, no, también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que tu tesis puede salir desde algo muy simple, ¿no? Como un artículo, ¿no? Por ejemplo, hace años, ¿no? Investigando un tema de
variabilidad sobre multiempleo, ¿no? O sea, tú contratas a un trabajador, ¿no? Lo colocas a hacer un servicio A, mandas a hacer un servicio B, servicio C, ¿no? Multifuncionales, ¿no? Entonces, sin querer, queriendo, ahí hice como que un trabajo, ¿no? Que cumplía esas características, ¿no? Una hipótesis, un desarrollo y una conclusión, ¿no? Y solo tenía, o tiene como 12 hojas, ¿no? Y, y entonces los artículos, por más nobles, sencillos que sean, también pueden ser, inclusive, eh, esto se corrobora por el hecho de que hay un autor en temas de derecho de propiedad, si no me equivoco, Gunther Marrón, él tiene varios libros voluminosos, ¿no? Y antes de hacerlos, pues, voluminosos, publicaba por partes, ¿no? Cada sección comprendía, pues, un artículo, ¿no? Y así fue, se iba adelantando. Y es lo que suelen hacer los investigadores, ¿no? Suelen adelantar sus investigaciones, sus tesis, sus, sus proyectos de investigación, publicándolos como artículos, ¿no? Y los publicas en distintas revistas, ¿no? El tema de las revistas también es muy importante, ¿no? Porque digamos, aparte de ser, digamos, lo comercialmente más palpable para las editoriales, ¿no? También no hay que olvidar que muchos de eso viven, del trabajo editorial. Entonces, adelanta, ¿no? Y un buen paso, solo un buen paso de inicio sería eso, ¿no? Porque el tema monográfico, quiero o no, en tanto desde el punto de vista latino o anglosajón, es un trabajo voluminoso, ¿no? Se exige al menos que sea un volumen considerable. En cambio, puedes sintetizar, pues, tus tesis, tu idea, ¿no? Tu curiosidad, tu duda, en un artículo, ¿no? Consejo, muy importante. Sí, espero se entienda que este capítulo esta es la tesis, ¿cómo son los demás trabajos de investigación? Pues ahora estamos tratando de describir qué es una monografía, ¿no? Y Que me adelanté al tema. sí, ¿no? Y sin perjuicio que también nos meta en la idea, ¿no? Saben que, señores, investiguen, ¿no? Investiguen primero como un ensayo, más adelante vamos a ver eso, un ensayo, luego un artículo periodístico, un artículo científico, que evolucione ese artículo a monografía y que evolucione después a tesis. Eso es más o menos lo que se me va quedando a mí, lo que quiero transmitir, ¿no? Puntualmente aquí nos hace mención, oye, ¿sabes qué? Elaborar una monografía supone cierto adiestramiento en la técnica, ¿no? De la lectura, resumen, informe o memoria, artículos o recensiones. O sea, como que tenemos que aprender a leer, ¿no? Y quizás este espacio es para eso, ¿no? Es para mostrarles nuestra forma de lectura que probablemente no van a estar de acuerdo en algún sector y otro sector sí, y otro sector va a querer agregar, otro va a querer destruir, pero tenemos que atrevernos, ¿no? Tenemos que atrevernos a aprender a leer, a aprender a compartir nuestras ideas, aprender a leer en el sentido de no repetir de paporreta lo que diga el autor, ¿no? Sino identificar sus ideas y evaluar si estás de acuerdo o no, ¿no? Y creo que eso es lo que debemos generar como espacio académico. Voy a terminar este punto en cuanto a las monografías, ¿no? En donde, en lo que te había comentado, no se requiere originalidad. Puede ser original el tema que vas a tratar como tema monográfico, pero no es requisito indispensable, ¿no? Las bibliografías, ¿no? Dice que hace una diferencia aquí entre temas bibliografía y documentos, ¿no? Como que la monografía es sobre todo de libros o temas bibliográficos, pero no de documentos. Yo entiendo documentos como un hallazgo, ¿no? Un hallazgo histórico, eh, pero no relacionado a un libro, ¿no? Además, nos menciona de que se debe leer los libros más importantes vinculados al tema. No cualquier libro, sino los más importantes. Y puede tener conclusiones, pero también puede que no le coloques conclusiones. Y más adelante del libro, de la lectura, van a poder ver que hace un tipo de diferencia, ¿no? Y ya, pues, esta es una tesis, esta es una monografía. ¿Cómo lo diferenciamos? Hace la advertencia. Por si acaso, señores, en Perú, la metodología jurídica está en pañales. Y creo que él tiene autoridad para decirlo, ¿no? El día de ayer, Bruce, presenté ahí su currículum vitae, que el Tribunal Constitucional lo ha colocado en su página.
Y advertimos ahí que el señor Carlos Ramos Núñez tiene experiencia investigando en Estados Unidos, en Alemania, o algunas becas que habría recibido, sin perjuicio que ha tenido premios también por sus trabajos de investigación. Nos hace mención, y aquí me parece interesante para poder rescatarlo y poder nosotros también ver cómo podemos mejorar, ¿no?, la investigación jurídica, metodología de investigación jurídica. Leo, dice, un abismo separa el refinamiento metódico de las ciencias sociales frente a la pobreza epistemológica y metódica de los juristas. A mí se me queda la idea, Bruce, de que sí debemos recurrir a metodología o investigación de ciencias sociales, pero debemos saber qué cosa podemos rescatar para el derecho. La única forma de saber eso, de evolucionar la metodología de la investigación en el derecho, es revisando otro tipo de ciencias, otro tipo de experiencias. Eso me parece importante. Pero bueno, termino aquí con el tema de la monografía y la tesis, ¿no? Puede ser genérica la monografía, la tesis no, pues la tesis es concreta y específica. La monografía narra, divulga información, la tesis, por el contrario, propone, ¿no? Propone y defiende su propuesta. La monografía, el objeto del tema puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser un acontecimiento, un tema económico, social, histórico, político. Y la tesis, no existe un tema. Aquí sí me sacó el piso. Yo estaba esperanzado en que sí hay un tema, ¿no? Pero no existe un tema, sino más bien una proposición. Y nuevamente aquí remarca la propuesta, ¿no? En una tesis tú propones una idea, ¿no?, un argumento, y tratas de ser racional. Y aquí deja claro, ya que el concepto tema está implicado en la palabra tesis. Parece bien. Por último, puede haber conclusiones en las monografías, en las tesis. Tiene que haber conclusiones necesariamente, no es condicional. Pasamos a los informes. Y aquí nos puedes de repente dar un tipo de experiencia. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te fueron con tus informes? Y antes de empezar, me gustaría saber que tú nos digas cómo te iba con tus informes, con tu asesor de tesis, para tener un tipo de realidad, ¿no? Y no solamente leer un libro, ¿no?, escuchar la experiencia de un amigo que haya hecho sus informes luego de, bueno, antes de concluir su tesis, ¿no? Te escucho, Bruce. ¿Qué tal tu experiencia con tus informes? Bueno, los informes son fundamentales, obviamente, ¿no? Porque te da el respaldo y la antesala de que estás haciendo un trabajo mal para corregirlo, o un trabajo adecuado para seguir, pues, adelante, ¿no? Un saludo para mi asesor de tesis, está un poco desaparecido, el doctor Simeón Huancawari, que tengo que decirte que en realidad fue el único que procuró apoyarme en el tema de la investigación, ¿no? Más adelante vas a ver tus experiencias, ¿ah? Porque es difícil, por lo que veo, conseguir un asesor de tesis, ¿no? El tiempo, la mayoría, el doctor Huancawari es una persona muy ocupada, no sé cómo habrá hecho, pero bueno, un saludo fraterno ahí. Pero de todas formas, es indispensable, ¿no? Bueno, te comento acá, y comento acá a los amigos. Entiendo que la memoria es, bueno, es como un resumen, ¿no? Hay una descripción objetiva y honesta del tema. Se trata de decir qué se hizo, ¿no? Y qué no se hizo. Mira, acá ha escrito mal. Durante un periodo determinado, ¿no? Debe contener aquello que falta para terminar el trabajo, ¿no? Comprende, describir los problemas que falta para terminar un trabajo, los métodos usados, los resultados, las conclusiones. Tú mismo nos has dicho ya que es como un tipo de, ¿cómo le dice? Es para medir la temperatura, un tipo de termómetro, ¿no? Para ver cómo va tu avance, ¿no? Claro, en ese sentido hay, por ejemplo, hay asesores que son más estrictos, ¿no? Hay otros que son más relajados, ¿no? Hay algunos que piden avances mensuales, ¿no? Avances semanales, ¿no? Un poquito más complicado. Lo que más se suele usar en el ámbito, al menos lo que yo más he podido comprobar, que se usan son los informes, ¿no? Bueno, más que las memorias. Vamos a empezar ahora a otra forma de investigación, que debería ser las reseñas o recensiones. Leo, ¿no? Es un resumen, es un comentario, ¿no? Y aquí el autor procura dejar claro algo. No se trata de destruir al autor o a la persona, ¿no? Se trata de identificar las ideas. Y si bien es cierto, existen dos tipos de clases de recensiones o reseñas, descriptivas o críticas, no está de acuerdo con las descriptivas, ¿no? Él prefiere las críticas, que sería una forma de valorar a un jurista, ¿no? Un jurista que ha aportado.
Y bueno, las demás ideas los puedes revisar, no hay problema, pero eso es lo que a mí me ha impactado más, ¿no? Oye, resume bien y critica bien. Ahora, aquí el tema de la crítica, y quiero aprovechar, porque yo cuando leí esto por primera vez, quise hacer una reseña, que a veces tú lo puedes publicar o no, también te menciona el autor, me di con la sorpresa de que tienes que conocer, ¿no? Imagínate, cuando revisé un libro de teoría del delito, dije, ¡ay, qué bacán! Este autor no me aporta nada. No, creo que fue el primero. Luego lo hicimos un video juntos, creo. ¿No? ¿Te Está acuerdas? buscando, que no. Sí, Está pues. buscando, está buscando. No, pero no ha sido visualizado mucho. Pero cuando quise, por ejemplo, hacer una reseña de un libro de habeas corpus, lo he leído, pero no lo conozco como las vocales, todas las dimensiones del habeas corpus, del amparo, ahora que estoy revisando. Entonces, como que una reseña crítica no cabe, ¿no? No cabe. O sea, solamente podrías empezar con una descriptiva, dado que el tema crítico entiendo que tienes que tener un mayor conocimiento, ¿no? O sea, Mira, ahí me da cuenta que pasa algo curioso, ¿no? Y es que, pero creo que me voy a referir al ensayo. No sé si el ensayo está sí, más abajo, más abajo, más más abajo. abajo, ya, porque tengo una confusión, ¿no? Yo siempre he entendido el ensayo es una crítica constructiva, ¿no? Sin embargo, aquí lo antecede, ¿no? Como una reseña, una Mira, para tratar de tener puntos así firmes, se entiende de que es un resumen. O sea, una reseña, en realidad lo que estoy haciendo es parte de una próxima reseña. Primero mi resumen, luego un comentario, ¿no? retención. Luego un comentario, ¿no? Ese comentario puede ser exhaustivo, ¿no? Y luego tiene que haber una crítica, ¿no? Claro, justamente quería ir a ese punto, ¿no? A veces tú dices que, bueno, la crítica a veces no es posible porque no hay muchos aportes, ¿no? No, Sin embargo, claro. sin embargo, Ese fue nuestro tema, ¿no? Oye, este libro que hemos leído no hay aportes, ¿no? ¿Qué voy a eh, criticar? No voy a ir en contra de la persona, tengo que ir con la obra, a lo mejor no digo nada, por ahí tomo una decisión, ¿no? claro, es una crítica, la crítica tiene que ser constructivas, ¿no? No destructivas definitivamente. Y el problema a veces es que me he dado cuenta que pasa es que a veces es tan difícil investigar sobre un tema que me imagino que es pues apena, ¿no? Apena criticar lo poco que hay, ¿no? Sin embargo, creo que es importante, ¿no? Como el tema del inmortal Quijote, ¿no? Uno de los tantos párrafos que dice Sancho, los perros ladran, que dice que estamos avanzando, ¿no? Ah, puede Es ser, ¿no? importante, ¿no? Importante la crítica constructiva, ¿no? Sea de una monografía, de un artículo. A veces la gente suele confundir esto con un ataque personal, ¿no? He visto hace mucho tiempo, ¿no? En la que distintos autores se enfrascaban, ¿no? Diciendo, no, tu teoría no, la mía sí, no, ¿por qué? Y daban el salto al tema personal, ¿no? Entonces no hay que perder ese norte, ¿no? Las críticas son, pues, Esta parte, amigo, dice acá, una reseña evalúa en forma imparcial el contenido de la publicación. Debe invitar a los eventuales lectores a acercarse al trabajo, pero también lo previene contra sus posibles deficiencias, ¿no? Y ahí, este tema importantísimas. constructivo, como que también tendrías que ser fino en el sentido de que si tienes que identificar deficiencias, no significa que sea constructivo. Bueno, no significa que no siga siendo constructivo, ¿no? Ya sirvió al menos para que uno empiece un tema de investigación. Eso me lleva al otro lado de que todo trabajo de investigación debe ser público, ¿no? Tú a veces ingresas a la página del Registro Nacional de Tesis y te das con la ¿Verdad? sorpresa de que hay trabajos que no tienen acceso, ¿no? Yo me digo, ¿para qué tanto esfuerzo si no lo vas a publicar? Quiero averiguar, No investigar. tienen miedo, pues no tienen miedo a lo que han investigado. Y el autor de este libro también te lo menciona, que se ha topado Sí, muchas veces porque hay personas que pero tienen miedo. exacto. Incluso se han llevado la tesis de la hemeroteca. Bueno, Yo he visto ese tema en la facultad, hay una facultad al frente de la facultad de Derecho y me acuerdo que una ocasión vi una pila de tesis que no sé, en el suelo, ¿no? No sé qué tipo de destino oscuro habrán recibido las pobres tesis, pero sí sé que las que se hace referencia este autor es que, bueno, al menos fueron digitalizadas, ¿no? bueno, Pero claro. con el poco presupuesto que existe en las instituciones públicas, estoy seguro que el destino fue más oscuro, ¿no? Fíjate, Bruce, mira aquí.
Primero nos recomienda, ojo, para empezar, dice, nos recomienda iniciar por este género, en la reseña, sin importar si lo publicamos o no. ¿No? Y bueno, también hace la advertencia. ¿No? Ahora, en tema jurídico, la mayoría como, oye, vamos a hacer un libro en honor a Hurtado Pozo, un libro en honor a Jacobs, a Peña Cabrera. Entonces, vamos a hablar bien de él, pues, ¿no? Ya se habla ya de un género llamado semblanza. Y no está de acuerdo él, ¿no? Él considera de que lo mejor que puedes hacer es hacer una reseña crítica, ¿no? Lo mejor que le puede hacer el autor. Y aquí vamos con el ensayo que tanto estabas pidiendo, reclamando, Bruce. Elaborar un ensayo, ¿no? Ojo, lo puedes revisar, está en la hoja 70, 71. Estas son las cosas que me quedó a mí. No voy a leerlo, lo que me queda en la cabeza es que el ensayo no es un trabajo científico. Es un trabajo, yo diría, pasional, no es algo que te gusta, que te agrada, pero se trata de una persona que tiene un nivel de información, no se habla de una persona culta, no se exige los métodos de investigación científica. Por eso es que el autor como que no te recomienda, ¿no? Te recomienda mejor que te conozcan en el lado de los que investigan, no de los lados que hacen ensayos. Bueno, mira, claro, ahí sí Es no como una comparto mucho calistenia. eso con el La última autor, ¿no? parte. Es como que antes de correr vas a trotar, no es una calistenia intelectual, ¿no? Puedes hacerlo como calistenia intelectual, pero no puede ser ahí eso no puede ser tu fin, pues, ¿no? Eso es para calentar. Bueno, bueno, acá yo te diría esto que es parte de una tesis relativista, ¿no? Estas cuatro clasificaciones no están divididos por estancos pétreos, ¿no? Tú fácilmente puedes hacer con 1000 combinaciones sobre estos temas. Podrías intentar hacer un ensayo profundo, ¿no? Pero con ese apasionamiento, ¿no? De algo que tú disfrutas mucho. El tema penal, por ejemplo, tú has venido investigando años, estarías en la capacidad perfecta, y quienes nos escuchan también y comparten, de hacer un tema pues, tributario, administrativo, desde un punto de vista ensayístico, ¿no? Pero, por supuesto, ¿no? Para darle seriedad, hacer las anotaciones, ¿no? Respectiva a las citas. Y sería un tema muy interesante de explotar. ¿Por qué? Porque el tema de investigación, como lo señala el autor, que ese libro ya tiene varios años y no ha cambiado mucho desde las distintas reediciones, la investigación, el tema metodológico está en pañales, ¿no? Entonces sería un tema interesante, pues, dar un pequeño impulso al tema de los ensayos, que si bien es cierto no requieren demasiada, pues, literatura, podrían contenerla, ¿no? Y que sirva, pues, como un trampolín, ¿no? Para el tema investigativo, pienso yo. Vamos a avanzar. Yo te agradezco tu opinión. No vamos a opinar de forma está bien. Aquí, el punto 5. Ojo, son 9 temas. Vamos, punto 5. El contenido de la tesis monográfica o panorámica. ¿No? Es curioso este autor porque te dice, ¿sabes qué? No vayas al tema monográfico. No analices todo el arrendamiento porque tienes que requerir mayor cantidad de información. Muchas personas no acaban la tesis, pero él hizo una tesis monográfica o panorámica, ¿no? Pero lo hizo porque se lo exigió la universidad. Entiendo que esa fue la Universidad Católica del Perú. Y si nos propone hacer temas específicos, va a estar delimitado, vas a poder conocerlo mejor que cualquier jurado que tengas al frente, ¿no? Incluso te va a poder servir para tu sustentación de tesis. Eso es lo que nos recomienda y bueno, y estamos apuntando a eso, ¿no? Hay algo también puntual, ya bueno, no, la tesis actualmente tiene que ser puntualísima, ¿no? Cortada con el bisturí más fino que puedas encontrar, para que así no puedas tener, pues, lo que suele suceder, ¿no? Si es muy amplio, no sabes qué camino tomar, y eso mismo se encuentra en la hipótesis misma. La hipótesis misma tiene que contener, pues, la especificidad suficiente para que puedas llegar a una investigación, pues, conclusiva, ¿no? Definitivamente. No olvidemos que la hipótesis, ¿no? De ahí deriva, pues, el problema, ¿no? Entonces, mientras más sentado, mientras más acucioso y puntual sea ese origen, ¿no?
definitivamente va a ayudar mucho en el tema de la investigación. Aprovecho para, dado que has mencionado el tema de la hipótesis, nos da un TIC, ¿no? El TIC que nos da para poder delimitar lo mejor posible es delimitar el tema, delimitar de forma también espacial y temporal. Incluso nos da ejemplos y los puedes leer, ¿no? No hay inconveniente. Así que a tomarlo en cuenta, amigos. Bueno, luego, aquí ya yo considero que como que son tips personales, ¿no? No es ciencia, no es un aporte objetivo, diría más subjetivo. Me pareció interesante que ahí nos señale que una tesis, y aquí lo hace en función a lo que afirma Humberto Eco, por cierto, no él. Una tesis debe demorarte entre 9 meses y 3 años. Y él dice, oye, el punto de partida, ¿dónde es? Desde que ingresas a los estudios de posgrado, ¿no? Maestría, doctorado. Tu tiempo tiene que estar bien administrado, archivar tus documentos de forma obligatoria. Esto es importante. Buen estado físico, hay que dormir. Y a veces, oye, yo me acuerdo... Algo que te falta, digo. En pregrado, no sé por qué, no dormía menos. La atención a veces te gana, pero ya ahora ya Mauricio, Permíteme hacer un comentario, disculpe que te corte antes que se vaya la idea, justo que estás ahí en el tema del tiempo, y es que una investigación, bueno, en tesis al menos, ¿no? Seria, no se hace pues en 1, en 2, en 3 meses, ¿no? Mínimo 8, 7 meses, dedicándole pues las 8 horas del día, ojo, una tesis en 9 meses, en un ritmo post-trabajo es imposible. 9 meses yo te diría dedicándole pues las 8 horas del día. Y esto lo he corroborado con otros especialistas, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Es bien complicado. Y esto que va, justo te había comentado hace rato que hay empresas que están dedicándose al tema de las tesis, ¿no? Y ellos pues como parte de su contrato, ¿no? Asumen la obligación de integrarte tu tema de investigación en unos meses puntuales, ¿no? En 2, 3 meses. Entonces por ahí vamos viendo una deficiencia, ¿no? Una deficiencia bastante seria. Porque aunque tú tengas a alguien escribiendo un trabajo de investigación 8 horas al día, sabes que es complicadísimo hacerlo en menos de 9, 8 o 7 meses. 7 meses ya pues olvídate, que estés después de 12 horas, ¿no? O más. Adelante. Y sigamos, vamos a ver, da el tic, ¿no? ¿Sabes qué? Deja tus páginas, cuando estás redactando, deja inconclusa tu página, te va a servir para retomarla más fácilmente. Si tienes dinero, paga un asistente académico y una secretaria. El tiempo, te consiente el tiempo, ¿no? Trabaja una sola cosa al vez, como que te da bastantes tics muy interesantes. Lleva una libreta para que realmente se te ocurra una idea y la nota. Busca tu espacio. Aquí, nuevamente con sus tips. Vamos a ver. Iván, me apoderaré de tu espacio entonces, ¿no? El problema, ya vienen los temas de oficina y tenemos que tratar de ordenarnos. Vamos a ver cómo vamos. Acabemos este tema. ¿Sí? Mira, este tema, este punto, busca tu espacios, es tips, ¿no? Pero lo que sí considero que debemos reconocer de que debemos tener nuestro espacio personal, ¿no? Espacio personal. Me quedo con esta idea. Tus cosas en un solo escritorio, deja todo, deja tu familia, deja tu trabajo, deja tus estudios, concéntrate en la tesis, ¿no? Debes tener un chip ahí, ¿no? Incorporado. Incluso te da a ti, apagar. Algunos proponen la soledad, otros con bulla, no importa cómo te sientas, ¿no? Pero cualquiera fuera tu caso, busque un clima adecuado que más te convenga. Me quedo con esa frase. Algunos alimentos, cigarros, bueno, te hace daño el cigarro, ¿no? Bueno, si tienes un ritual, alguna bebida, alguna guarnición, bueno, hazla, ¿no? Si te va a ser útil. Bueno, eso ya es bastante personal, ¿eh? Sí, es bastante stick, ¿no? Bastante stick. Bueno, yo a veces yo quiero el silencio, a veces no, cuando estoy redactando, a veces no, ya depende de cada uno, ¿no? Pero sí, busca una forma adecuada, un clima adecuado que te convenga, no importa cuál.
No importa si eres bebedor, bueno, que no recomienda beber, ¿ah? Porque tus ideas no son claras, ¿no? A no ser que seas Charlie Bukowski, ¿no? Ah, ¿cómo es eso? Cuéntame, Ah, cuéntame. Charlie Bukowski es considerado uno de los últimos poetas malditos, ¿no? Ah, no, no, claro, él menciona, cuando lees el libro, que en la literatura puede ser envidia, pero Así no es, en un trabajo de derecho, pues, investigación. donde tiene que haber lógica, tiene que haber coherencia, ¿no?, en las Con propuestas. ayahuasca, peor todavía. Pero, bueno, vamos al punto 8, ya. Y aquí nos da a nosotros, a los que vamos a hacer los pupilos, ¿no? El papel del asesor, ¿no? ¿Tú qué tienes que hacer para buscar un asesor? Y ahí justo te quería preguntar tu experiencia, ¿no? Porque él nos dice una receta muy bonita, pero no necesariamente lo vamos a tener. El asesor, desde ya, tiene que ser crítico de la formalidad, ¿no?, y del tema de fondo y de forma de tu trabajo. Bien. Incluso da pautas, ¿ah? Oye, todas las preguntas que tiene que hacerse el asesor para revisar la forma del trabajo que tú vas a presentar. Bien. Pero te da la salvedad. El asesor no te puede imponer, no te puede hacer parte del trabajo ni imponer su criterio. Eso es razonable. No, Y aquí, aparte que ni tiene tiempo, ¿no? aquí es el dolor de cabeza, aquí es el dolor de cabeza, ¿no? ¿Qué debes tener en cuenta para elegir tu asesor, ¿no? Solvencia académica, conocimiento del tema de la tesis, disponibilidad del tiempo. Le dice, oye, ¿sabes qué? Ese profesor chicharachero, bien chévere, no lo escojas, busca a alguien que ha publicado, lo último que ha publicado. Y te da esa secuencia. Primero busca la solvencia académica, tiene que ser un experto, definitivamente, sus conocimientos del tema de la tesis, y al final, la disponibilidad de tiempo. Pero la realidad es otra, ¿no, amigo? Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia para escoger tu asesor? Bueno, primero en San Marcos tiene que ser un profesor, un profesor principal, ¿no? O un profesor, digamos, eh, que no había muchos, ¿no? En San Marcos. San Marcos, más o menos, hice mi lista, ¿no? De tres. Estaba el doctor Leopoldo Gamarra, el doctor Huancawari, y hay otro que recientemente publicó una tesis sobre derecho procesal laboral. No se me ha ido el nombre. Romero, Bueno, Romero Montes. no, Bueno, no, ya, no, es San Marcos. se me fue el nombre, pero es un, Pero tiene que ser principal entonces. El profesor tiene que ser principal. Hay pocos. eso lo voy a averiguar, creo que no te flor ahí al respecto, pero preferí hacerlo así por un tema de estrategia, ¿no? Entonces, bueno, contactarlo fue difícil, ¿eh? Algunos imposible, ¿no? Entonces, el único, como te comenté ahí, que accedió fue pues el doctor Huancahuari, ¿no? Y justamente mi tema tiene que ver con un tema de prevención de riesgo, ¿no? Y él tiene pues su tema de doctorado en prevención de riesgo. Entonces me cayó como anillo al dedo, ¿no? Definitivamente, pero tienes que tener pues ir a buscarlos, ¿no? Yes. Tratarlos, convencerlos, darle pues la perspectiva de un análisis serio, ¿no? No puedes ir y presentar diciendo quiero hacer esto, no, ya tienes que haber avanzado algo, tienes que haber elaborado lo que se dice el planteamiento, ¿no? El esquema, para que te pueda decir, bueno, está yendo por un buen camino y en general, Pero, ¿no? pero es distinto, pues esto es de pregrado, lo que tú me comentas, y en Pregrado, posgrado, exactamente. posgrado incluso hay cursos de seminario de tesis, ¿no? Y ahí supuestamente Y tienes que eso me avanzar. lleva a otra cuestión que nadie se ha dado cuenta, y es que está regulado el tema de la tesis en pregrado y en doctorado, pero nadie se ha percatado que no está en pregrado. No hay, No hay no que, hay, no hay una regulación de la tesis en pregrado. En conclusión, hazla como tú puedas, usa cualquier método. Por ejemplo, yo opté por el método, este método sabes que existe el método Vancouver, ¿no? Yo sé el método también se fue el nombre el APE, ¿no? De la Asociación de Psicología, APA, perdón, APA, ¿no? Pero por recomendación, la no hay redacción. ninguna regulación, ¿no? Entonces es un tema que es un vacío que al menos a nivel de pregrado tendrían que regular, ¿no? Para hacer uniforme el tema. Para concluir este punto, amigo, mira, dice que me quedo con la idea, ¿no? El justo que estamos comentando. Cada vez que te entrevistes con tu asesor, entrégale avances concretos.
Y aquí, este tic me pareció interesante, ¿no? Oye, ¿te conseguiste un libro nuevo? Ah, mira, qué bien, un libro nuevo. Ya. Ese libro nuevo, eh, no le digas cómo ingresarlo a la tesis. Primero ingrésalo. El asesor tiene que ver cómo estás trabajando. No le vas a perder tiempo prácticamente, nos está mencionando. Y al Muy final, bien. cuando tengas tu trabajo final, dice que lo que propones que te lo des a otros profesores, y esos otros profesores te den su opinión, por lo menos de las conclusiones, y después ya te reúnes con tu asesor, ¿no? Ah, No, salud, no con el COVID. dos más, dicen, ¿no? Bueno, vamos al último punto, que esto ya es un tema práctico. ¿Cómo asesorar una tesis de derecho? Supuestamente esto es para el asesor, pero yo lo veo que también es para nosotros, los que vamos a ser los estudiantes, los pupilos. Los En pagos, ¿no? A los que les gusta el caso del asesor, y tenemos que nosotros reconocer, nosotros saber el autor de que existe el técnico, ¿no? El que conoce derecho y el que conoce metodología de la investigación. Metodología, derecho. Y debemos ser conscientes de eso, ¿no? Y las universidades por lo general te ponen a un profesor que probablemente solamente conozca de metodología o solo conozca de derecho, por decirlo así, ¿no? Así que hay que conocer, ¿no? Yo creo que ese mensaje no solamente es para el asesor, ¿no? Sino también para nosotros, los que queramos buscar un asesor, ¿no? Saber en qué rubro está este profesor, ¿no? Si está en el rubro que es un metodólogo o o si no conoce nada de metodología, si es solamente alguien que se ha formado en investigar en derecho. Ahora, eso también pasa por el tema de la currícula y de los institutos educativos, ¿ah? Yo sé que, por ejemplo, que la Villarreal te pone un metodólogo y uno de especialización, ¿no? Ah, mira, En qué lógico. cambio, en San Marcos eso pasa en pregrado, ¿no? En San Marcos eso pasa solamente en maestría, ¿no? Corríjame si me equivoco. Solamente te ponen un asesor nomás. Por lo que he visto de compañeros, parece que eso sucede así. Pero bueno. Por lo menos la advertencia está en que tenemos que conocer nosotros, bueno, habla del asesor, pero creo que nosotros tenemos que conocer metodología de la investigación jurídica, que este es un libro, por ejemplo, de metodología de la investigación jurídica, pero también metodología en general, ¿no? Eso también. Y algo importante, no he visto acá el tema, ¿no? El tema sé que no es el tema, pero el tema de la redacción Más jurídica, ¿no? adelante, más adelante está en O el. sea, no me refiero al tema de escribirlo, sino a la corrección ortográfica. A la te refieres a las correcciones, tienes que dar. Eso es otro mundo, ¿no? Sí, pues también. Hay que aprender un poco de lenguaje, ¿no? Y gramática. Bueno, vamos al tema de, oye, el asesor te va a ver a ti, te va a analizar, ¿no? Tú eres pupilo y ya vamos a ver cómo va la entrevista, ¿no? El pupilo tiene tiempo, tiene actitud, tiene vocación, tiene que analizar eso, ¿no? Porque de ahí se va a ver si su cultura, incluso la cultura que vamos a tener nosotros frente al asesor, sirve nuestra cultura académica para la tesis, ¿no? De repente no sirve de nada, ¿no? Realmente nuestra cultura es muy baja. Y aquí me pareció muy, muy interesante esta frase. Podemos encontrarnos con un estudiante mediocre o brillante, pero nada de eso asegura que va a acabar la tesis. Algo así como el cuento de la tortuga y la liebre, ¿no? Lo que es importante aquí es la formación, de hecho que constantemente formarse, conocer la materia, y la persistencia. Dice que se ha topado él con alumnos brillantes, pero díscolos. A cada semana cambiaba de tema de investigación, y así no iba a llegar a ningún lado, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la disciplina también, ¿no? Claro, a eso voy, ¿no? Y quizás es un tema muy duro, ¿no? Creo que yo de forma declaro bajo juramento que es algo que también tengo que tratar de buscar, ¿no? Disciplina, ¿no? Todos los días. Espero que esto me ayude, ¿no? En este tipo de plataformas. Vamos a seguir. Otro de los temas es cómo descubrimos el conocimiento de los pupilos, ¿no? Y aquí yo casi me hago harakiri, porque supuestamente nos tienen que preguntar, ¿no? ¿Y qué sabes? ¿Cuánto sabes? Ah, bien. Pero el autor lanza sus test tip, sus VIP, ¿no? Sus test VIP. Supuestamente este autor, Carlos Ramos Núñez, le pregunta al que podría ser su pupilo, ¿qué tanto conoce de literatura, sociología, antropología, ciencia política? ¿Qué libros conocen? Y si conoce de historia y filosofía, ya es ya no ya. Y lo que veo que trata de buscar
en un pupilo es su sensibilidad, ¿no? Sus conocimientos, su talento, ¿no? Y que tanto se esté informado. Y si conoce lenguas extranjeras, con mayor razón. Uf, y ahí yo carezco. Así que, los que tienen lengua extranjera, bien, ¿no? Bien por ellos que siguen investigando. Y ahí más me parece como publicidad, ¿no? El doctor Cuadro dice, pues, si quieres ser mi pupilo, por favor, mínimo estos requisitos, ¿no? Bueno, aquí no le gustaría que el doctor Cuadro sea tu asesor, efectivamente. Pues, a mí también me gustaría, ¿no? Te cuento que allá por el 2012 me inscribí a la maestría. Lo tuve que dejar por temas personales. Mi profesor fue Ramos Núñez, y es un tipo, si el libro te parece genial, la persona es espectacular. Una pena que no haya continuado, así que voy a ver si el próximo año retomo esto. Vamos a seguir. Descubrir la disponibilidad del pupilo. El tema del tiempo, ¿no? Pero también recursos, ¿sabes? A veces no todos tenemos para comprar todos los libros que se necesita. Bueno, ese es el tema, ¿no? Me imagino que el tema del dinero está por alguna parte, ¿no? Muy importante también. Sí, pues ahí está, pues. ¿Cómo vas a comprar todos los libros? El financiamiento. Sí, pues. Luego, tengo que confesarte que el tema de la internet ayuda bastante, ¿no? Claro que sí, ¿no? El tema ahí, y, ahora, y ojo, estos, como tenemos varios fanpages, ahora estamos metodología jurídica, todos los libros que vamos consiguiendo, lo vamos guardando y hemos puesto el enlace ahí para que puedan buscar, ¿no? Porque puedan leer. A la larga los libros son para los que leen. Y también lo mismo va a suceder cuando sigamos el otro tema, ¿no? Teoría del derecho, derecho penal parte general, procesal penal, parte especial. Los libros que vamos ubicando en PDF lo vamos colgando para que lo puedan tener como biblioteca virtual, ¿no? Es una forma también de aportar a la comunidad. Biblioteca pública también están cerradas ahora. Sí. ¿Cómo haces? Está complicado. Continuamos, amigo. Aquí dice, trazar de común acuerdo con el pupilo un plan de trabajo, ¿no? No debe imponerse, ¿no? Y yo creo que eso sí sucede, ¿no? ¿Cómo te pasó a ti? ¿Te impusieron tu plan de trabajo? No, es algo que yo diseñé. ¿No? Tú le impusiste entonces. Claro. Tuve ahí la asesoría, ¿no? Mira qué bueno. La primera vez es complicado, ¿no? Pues tú eliges un conector lógico o un sustantivo que te cambia el tono de la investigación, entonces tiene que estar bien colocado y para eso después está el asesor, definitivamente, que tiene que darte las luces sobre el tema. Yo entiendo que el pupilo y el asesor debe haber un tipo de comunicación, ¿no? En economía, no es que debe. Lograr los objetivos del cronograma también es importante, ¿no? Ahí tenemos que ser kelsinianos, ¿no? No es el debe, ¿no? Perdón, no el debe ser, sino el ser. Tiene que ser una comunicación fluida. De todas formas. Ahí sí no estoy tan de acuerdo con lo que has afirmado, pero no. O sea, la comunicación entre un tema de imputación, un tema de obedecerlo, de hacerlo. No, yo me refería a la comunicación. La comunicación y el diálogo debe ser fluido, ¿no? Si no permanente, tiene que fluir, pues, ¿no? O sea, por el tema del tiempo, el espacio, aunque ahora que es virtual, ayuda mucho. Aquí el autor hace mención, no sé si en el punto 4 o 5, en donde menciona de que las reuniones deben ser semanales con el pupilo. Es más, que existen lugares, como en Europa, en donde se sientan, conversan de música, de literatura, de historia, de todo, porque el asesor trata de conocerlo como persona, para ver qué es lo que puede producir, ¿no? Y me pareció un mundo ideal, ¿no? Por lo menos acá es difícil, ¿no? Tú que has vivido que estás rasguñando un minuto del tiempo de tu asesor. Y con un Starbucks era más que suficiente a veces, pero no, definitivamente, tú sabes, el tema de los profesionales están ocupados, ¿no? Si el asesor pues se iba pues a su centro de labores, ¿no? Y él hacía un espacio, si te toca esperar, pues tenías que esperar, definitivamente. Bueno, con esto concluimos esta etapa. Los invitamos a los chicos a que puedan compartir sus opiniones, que lean el libro, ¿no? Lo pueden descargar en PDF, como les habíamos comentado, o cómprenlo, que sería lo mejor. De acuerdo con no hay que apoyar la piratería, pero si está en la red, hay que usarla, ¿no? En alguna medida, ¿no? Bueno, amigos, un fuerte abrazo, se les cuida mucho, compartan el video y compartan sus dudas, ¿no? De lo que puedan haber leído. Y si no les gusta, no lo vean. No, tienen que verlo. Un abrazo, cuídense. Nos vemos, amigos.
Chao.